Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 3 de Previas de la Liga. Estamos ya terminando la serie, estamos ya en el penúltimo episodio. La verdad que estamos haciendo una serie de capítulos bastante interesantes. Estamos cubriendo de manera extensa a cada equipo de la liga. Además, por si no lo sabéis, en TikTok están teniendo bastante éxito pequeños frames que estamos subiendo de los vídeos, pequeños cortos, que están teniendo bastante apoyo, así que si queréis ver los de los demás equipos y no queréis veros todos los vídeos al completo, os recomiendo que os metáis en TikTok, que ahí vais a tener resúmenes de cada equipo en torno a un minuto y medio. Por lo demás, lo dejamos en la Real Sociedad. Hoy nos tocaría continuar con el Real Club Deportivo Mallorca, que es el equipo décimo, el que se colocó en la posición número 10 de la tabla. Estuvo peleando por Europa hasta prácticamente las últimas jornadas, pero le pasó, como a muchos equipos de la liga, que terminó pecheando con bastante mala suerte para ellos, porque si no hubieran perdido 3 de los últimos 5 partidos y empatar el último, seguramente hubieran estado en Europa. ¿Por qué? Porque si hubieran ganado esos 3 partidos, seguramente hubieran quedado por delante del Rayo Vallecano e incluso podrían haber peleado cositas contra el Celta de Vigo. O sea que una temporada que de línea general es bastante positiva para el Mallorca, que esta temporada seguramente tenga que ir a más, con Yago Barrasate en los mandos del equipo. Y vamos a comenzar hablando de la portería, porque hay novedades, pero no de fichajes o salidas, sino que hay novedades en el cambio de rol del portero titular, que seguramente este año, en vez de ser Dominic Grave, que pinta que se va a serlo Leo Román. Leo Román, que hizo 2 auténticos partidazos tanto contra el Barça como contra el Real Madrid, parece que va a ser el portero titular de este Real Club Deportivo Mallorca. Así que veremos qué pasa durante la temporada, pero en principio se ha ganado el benefacto de Yago Barrasate, el exentrenador de Osasuna, ¿no? También tenemos a Iván Cuéllar y a Lucas Bergström, que seguramente ocupen ese rol de segundo y tercer portero. Tampoco creo que haya que darle mucho más bombo. Leo Román es un porterazo, creo que no va a durar mucho tiempo en el Mallorca, puede tener cartel Premier, incluso cartel Liga, seguramente vaya a dar un salto a un club más grande. Me pega mucho el Atlético de Madrid, o Black ya empieza a tener una edad y quizá en unos años le veo como portero del Atleti, podría ser una gran opción. Así que veremos qué pasa con este portero, que tiene mucha, pero que mucha proyección, al igual que Joan García, que de hecho también sonó para el Barça, o sea que ojito, cuidado con Leo Román, que va a dar mucho que hablar a lo largo de esta temporada. Para mí es, yo creo, el jugador más especial de este Mallorca. Pasando ya hablando de la defensa, vamos a hablar un poco sobre qué va a pasar con Pablo Maffeo. Pablo Maffeo, que acabó la temporada pasada cabreado, peleado con toda la afición mallorquí, por distintas declaraciones, por haber ido a jugar a la Kings League, que eso también hizo mucho y afectó mucho a los aficionados del Mallorca, haciendo que no sientan esa gran relación que ha tenido Pablo Maffeo con esos aficionados, siendo un tío súper tribunero que ha intentado arengar a la afición del Mallorca como el que más, pero parece que su carrera va a tomar otro destino y parece que va a ser al sur de Sevilla. En concreto, perdona, al sur de Andalucía, en concreto a Sevilla. Se va a ir a Sevilla, tiene toda la pinta de que se va a ir a Sevilla a jugar en el equipo del Ramón Sánchez Pizjuán, pero de momento le coloco aquí porque de momento no hay ninguna oferta seria, no hay nada em, en firme todavía, pero sí que parece que se va a ir. Por tanto, Mateo Morey ha sido el gran, pues eso, el que le ha venido bien esta situación. Ha sido una de las mayores sorpresas porque, en principio, Pablo Maffeo era uno de los jugadores capitales de este Mallorca, pero parece que Mateu Morey va a ser el lateral derecho titular de este Mallorca, por lo menos a principio de temporada. Luego, continuando con la banda izquierda, Toni Lato será el suplente de Joan Mojica, que firmó el año pasado una gran temporada y sin muchas novedades creo que va a seguir en esa posición, con mucha proyección al ataque por la confección de plantilla que va a haber, y veremos qué tal lo hace el jugador colombiano. Luego, pasando a los centrales, tenemos a Antonio Raillo y Martín Valien, que seguramente sea la pareja de centrales titulares, y luego como suplente tenemos a David López, lo que nos deja una pregunta bastante grande. ¿Van a fichar otro central con la salida de Copete? Yo diría que sí, deberían traer otro central casi que seguro, porque sin Copete pierdes bastante rotación, además que Copete jugó muchos minutos el año pasado, así que
en principio, si yo fuera el Mallorca, intentaría traer otro central más para la rotación. Así que nada, habiendo hablado un poco de la defensa, hablando del tema de Pablo Maceo, de que Mateo Morella ha sido el gran beneficiado, vamos a pasar al medio del campo, donde la verdad creo que este Mallorca tiene una gran línea muy completa, han traído fichajes, mantienen jugadores súper importantes, renovaciones, en fin, me parece que es la línea más completa de este Real Club Deportivo Mallorca. Y empezamos a hablar de Omar Mascarell, el pivote español, que está seguramente para dar esa rotación, jugador que lleva ya mucho tiempo jugando en la Liga Española y que me parece súper, pero que es súper aceptable tenerlo en una rotación de un equipo como el Mallorca. Es un jugador que siempre hace falta para tener una plantilla más larga, viendo las aspiraciones del Mallorca, que este año tiene que pelear otra vez por entrar en Europa. Me parece un jugador más que válido en la rotación. Luego tenemos a Manu Morlanes, que seguramente acabe siendo titular, jugadorazo. En ese doble pivote seguramente tenga mucho de qué hablar, porque Dani Rodríguez empieza a tener ya una edad y Manu Morlanes está golpeando la puerta muy fuerte. Luego tenemos a Sergi Darder, seguramente el mejor futbolista del Real Club Deportivo Mallorca, en mi opinión, porque para mucha gente podrá serlo Muriqui, pero para mí el que más calidad, el jugador ancla, el que une todo, el que mueve el equipo para mí es Sergi Darder, es un jugador espectacular y que muchas de las cosas que le vayan a pasar al Mallorca van a depender de lo que haga él en el campo. Veremos qué tal, está ya empezando a carburar bien en el Mallorca, le estaba costando al principio en su etapa en el Club Balear, pero parece ser que ya está cogiendo ese ritmo que necesitaba y ya parece que es uno de los pilares de este Real Club Deportivo Mallorca. Pasando al acompañante seguramente de Dani Rodríguez o Manu Morlanes, tenemos a uno que es indiscutible también, que es Samu Costa, un box-to-box, stopper, es un jugador que se esfuerza mucho, que hace grandes recorridos, que tiene mucho físico y que abarca mucho campo y que me parece súper importante. Me parece raro que no haya salido del club esta temporada, la verdad, porque tenía muchos pretendientes, llegó a sonar para el Atlético de Madrid. Yo creo que esta seguramente sea su última temporada y veremos si le ayuda al Mallorca a clasificar a Europa o finalmente se va con las manos vacías del club mallorquí. Luego seguimos con el propio Dani Rodríguez, que ya hemos hablado de él, ha renovado un añito más, sigue siendo pilar clave de este vestuario, haciendo muy buena temporada, pero veremos qué pasa con él. Yo creo que seguramente esté relegado al final de temporada a un puesto más de rotación, pero con muchísimos minutos seguro. Luego, para también un poco la rotación, tendremos a Antonio Sánchez y Dani Luna para dar ese descanso en el medio del campo. Y finalmente tendremos a Pablo Torre, que ha sido nuevo fichaje del Mallorca, cedido procedente del FC Barcelona, que viene para ser titular. Y veremos qué tal lo hace. En el Girona decepcionó un poco y en el Barça ha tenido muy pocos minutos. Y por último, ya para hablar de la delantera, tenemos a Vedat Muriqui, el delantero titularísimo indiscutible de este Mallorca. Ama Mallorca, se quiere quedar aquí. Grandísima noticia tanto para el Mallorca como para la Liga tener a jugadores de este estilo. Abdón Prats es el alma de este equipo, es la conexión entre el vestuario y la afición mallorquí, así que veremos qué tal. La verdad que ha estado en las peores etapas del club y ahora está en las mejores etapas del club recientes, así que veremos qué tal lo hace el delantero partiendo de suplente seguramente. Takuma Asano, que se le pide que dé un paso hacia adelante, temporada muy floja la del japonés el año pasado, se esperaba mucho más, y veremos qué tal lo hace en esta segunda temporada ya en la Liga Española. Luego Kyle Lorin parece ser que se va a ir, tiene pretendientes Sevilla, Valencia, veremos al final dónde acaba. Y luego tendremos a Marc Domenech y Javi Llabrés ahí dando rotación y han fichado a Mateo Joseph, procedente del Leeds, que ha hecho buena Euro Sub-21 y veremos qué tal lo hace con el club mallorquí. Así que teniendo en cuenta toda esta plantilla, esta yo creo que va a ser la formación titular que va a utilizar Yagoba Arrasate en el primer partido de Liga y teniendo en cuenta los problemas que hay con el tema de los fichajes. En primer lugar, yo creo que titulares van a ser Leo Romane a la portería, Morey lateral derecho, Raillo, Valien y Mojica completarían esa línea defensiva. En el doble pivote he puesto a Dani Rodríguez de momento y a Samu Costa, pero como he dicho, Morlanes seguramente acabe sustituyendo a Dani Rodríguez.
En la media punta ha puesto a Sergi Darder, en la banda derecha a Asano, en la banda izquierda a Pablo Torre, que esto le va a permitir a Mojica seguramente ocupar todo el carril izquierdo y así ganar superioridad en el medio del campo con Pablo Torre por dentro. Y de delantero ver a Muriqui. La verdad que me parece una gran plantilla, con muchas alternativas, reforzada, ha traído bastantes fichajes. Aquí no sale Mateo Joseph porque cuando se hizo este gráfico todavía no era oficial. Así que, bueno, contando que han fichado a Mateo Joseph, tienen una gran rotación, muy buen medio del campo, buena delantera. Quizá la defensa algo coja, tendrían que fichar sobre todo un lateral derecho si se va más feo y otro central, y para mí creo que el techo de este equipo es bastante alto. Tienen que, para mí, las claves de este equipo son tener eso, fichar y tener solidez defensiva, que les va a ser muy importante. Ganar en Son Mois es muy complicado y si consiguen tener una solidez defensiva, seguramente es uno de los equipos más difíciles a los que marcarles gol. Ya sabéis cómo son los equipos de Yago Barrasate, son equipos muy duros, son equipos que defienden muy bien y que presionan mucho, así que veremos qué tal en la defensa. Luego también fichajes como Mateo Joseph o el propio Pablo Torre tienen que dar también un paso hacia adelante y demostrar que son jugadores más que válidos para Primera División y que pueden ser también jugadores titulares para equipos que pelean por Europa. Así que veremos qué tal lo hacen. Y luego, por último, el tema de las movidas que hay. Hay mucha movida, hay mucha ruptura de vestuario con Maffeo, con ciertas piezas con la afición, con Arrasate y algunos jugadores, así que tienen que intentar crear un grupo fuerte. Y si consiguen hacer todo eso, yo creo que en esta temporada pelearán otra vez por Europa. Esa posición décima que hicieron con 48 puntos me parece más que realista esta temporada. Otra vez, incluso podrían quedar en una posición octava. Les veo perfectamente entrando en Conference e incluso en una temporada buenísima en Europa League. Así que yo creo que este Mallorca pinta muy bien, pueden hacer una grandísima temporada y que tienen piezas para pelear en Copa y en Liga. Así que ya sin más dilación, dejando de hablar ya del Mallorca, vamos a pasar con el siguiente equipo. Y el siguiente equipo es ni más ni menos el ex equipo de el propio Yagoba Arrasate, el Osasuna, que se quedó rozando esos puestos europeos que no entró por golaveraje, porque tuvo los mismos puntos que el Rayo Vallecano, pero el Rayo entró por golaveraje. Así que el Osasuna, con un objetivo más que claro, que es otra vez pelear por Europa, tienen piezas para hacerlo, han mantenido jugadores muy claves como el propio Ante Budimir, y vamos a empezar hablando ya de la portería. Sigue Sergio Herrera, figura de este Osasuna, uno de los jugadores más importantes del vestuario. Tiene también un buen suplente como Aitor Fernández, portero muy experimentado en la liga. Así que la portería está bastante bien cubierta, la verdad. Tienes jugadores que son muy buenos, tienes un portero que es un parapenaltis, que también sabe subirse arriba y hacer imposible que los jugadores de equipos rivales puedan anotarle. Así que por esa parte el Osasuna está muy bien cubierto, la verdad. Luego para mí la posición más floja es la defensa, muy pocos futbolistas y tienen que reforzarse. Seguro tienen a Juan Cruz en el lateral izquierdo con Abel Bretones, dos futbolistas que uno seguramente ocupará la posición de central en línea de tres, como puede ser Juan Cruz. Luego tienen a Jorge Rando, a Enzo Boyomo y a Alejandro Catena para los centrales, que seguramente Boyomo y Catena sean los titulares con Juan Cruz. Y luego tienen a Rosier en el lateral derecho. Aquí tienen que haber fichajes, por lo menos tienen que traer un central más y un lateral derecho suplente. ¿Por qué? Plantilla muy corta en defensa, la verdad. Eso es lo que me está pasando con muchos clubes que están dejando los fichajes para el final de mercado, y para mí eso es una mala señal porque el comienzo de liga es muy importante y eso puede marcar mucho tu temporada, sobre todo en cuanto al ánimo. Si empiezas mal una temporada es muy difícil darle la vuelta y los ánimos y la confianza es muy importante. Tienen muy buenos futbolistas, tienen a Boyomo, que ha hecho muy buena temporada, al igual que Bretones, al igual que Catena, han fichado a Rosier, que es para mí uno de mis jugadores que más me gustó en el Leganés, me encantó su temporada allí. Juan Cruz, que es un guerrillero, es un jugador que se deja el alma por la camiseta, entonces yo creo que por esa parte tienen muy buenos futbolistas, pero tienen que complementar con piezas que les den rotación y descanso. Luego pasando por el medio del campo tenemos aquí a
a Lucas Torró, a Jon Moncayola, a Aimar Oroz, Moi Gómez y Iker Muñoz. También intentaría traer un mediocampista más. Es una posición que sí que es verdad que está un poquito mejor cubierta que la defensa. Con un mediocampista más seguramente ya la tendrían cerrada. Y la verdad que mantienen a jugadores súper importantes como Torró y Moncayola, que seguramente sean los titulares en ese doble pivote. Aimar Oroz, que es una de las perlas de este Osasuna, que veremos cuánto dura en el equipo de Pamplona, pero la verdad que tienen muy buen mediocampo a priori, mantienen piezas súper claves y también tienen rotación con Iker Muñoz y Moi Gómez, que les va a servir también para dar descanso a Lucas Torró y Jon Moncayola, que también Moncayola puede ocupar la posición de lateral derecho, así que no descartaría también que en ciertos partidos, para darle descanso a Rosier, Jon Moncayola vaya al mediocentro e Iker Muñoz o Moi Gómez ocupen esa posición. ¿Qué diría yo? La verdad que tendría que traería un mediocampista más, porque si finalmente pasa lo que he dicho con Jon Moncayola de lateral derecho para sustituir en ciertos partidos a Rosier, va a estar complicado. La plantilla es un poco corta y la temporada es muy larga. Entonces veremos, hay nuevo entrenador, Lizzi, veremos cómo se adaptan a un sistema de 3 centrales. Venían jugando con un 4-4-2 muy claro, así que veremos qué tal esta temporada. Sí que tienen que traer mínimo un central más y un mediocampista más, incluso un lateral derecho más, porque mínimo, si van con esta plantilla seguramente le quede muy corta y vayan a tener que tirar de canteranos, y creo que es una opción que a priori no suele gustarle a los equipos, así que deben de moverse en el mercado en esas posiciones. Y ya pasando a la delantera, creo que es la posición en la que mejor están, es la que más reforzado están, con Raúl García, Ante Budimir, Quique Barja, Rubén García, Víctor Muñoz, el canterano del Real Madrid, que ha fichado por el Osasuna, Yoldi y Iker Benito. Tienen muy buena rotación. Ante Budimir, delantero titularísimo, Raúl García de suplente, luego tienen a Rubén García, que seguramente ocupe esa posición de titular. Víctor Muñoz, que puede ser interesante, a lo mejor le prueban de carrilero diestro, puede ser una opción. No lo descarto, la verdad. En general es un equipo que está muy bien, pero porque ha mantenido esa columna vertebral, pero sí que es verdad que tienen que añadirle ciertas piezas para que ya esté un equipo bien armado que pueda pelear perfectamente por entrar en Europa otra vez. Así que ya teniendo con todo esto en cuenta, vamos a pasar a ver ya la plantilla de este Osasuna, que va a ser la siguiente, el once titular. En portería Herrera, de lateral derecho carrilero Rosier, en la línea de 3 Boyomo Catena y Juan Cruz, reconvertido a central izquierdo, con Bretones de carrilero zurdo. En el doble pivote tendremos a Moncayola y Torró, en una media punta como volante Aimar, en el otro lado seguramente esté Rubén García y en punta Budimir. Como vemos, es una plantilla que le falta piezas, pero con un once titular muy competitivo, la verdad. Si le traes eso, lo que he dicho, un lateral diestro más, un mediocampista más, y con la delantera que tienes, la verdad que puedes pelear por casi cualquier cosa en puestos europeos, entre Europa League y Conference. Así que, siendo honestos, si consiguen esos refuerzos, la verdad, pueden hacer muy buena temporada. Luego también a ver cómo se adaptan al nuevo entrenador, Alessio Lizzi, que hizo una gran temporada el año pasado en segunda, pero veremos cómo se adapta en primera, porque sus experiencias en primera no es que hayan sido muy positivas, que digamos. Así que veremos qué tal. Tienen una plantilla para pelear por casi cualquier puesto entre Europa League y Conference. Tienen jugadores muy buenos como Budimir, que es un goleador nato, Aimar Oroz, que es un crack, luego muy buen doble pivote, defensa férrea, así que si consiguen traer jugadores de rotación, la verdad que para mí tienen una plantilla más que buena para Primera División, muy, muy competitiva, que pueden pelear incluso también por Copa del Rey y demás. Así que yo creo que, siendo honestos, viendo que su temporada pasada, los últimos 5 partidos no entraron en Europa por nada, porque en los últimos 5 empatan 2 y pierden 1. Si hubieran ganado uno más, hubieran sido equipo de Europa. Tienen plantilla muy para repetir puesto otra vez. 52 puntos me parece algo alcanzable de nuevo. Sí que es verdad que a lo mejor pueden meter un pequeño pinchazo, porque hay equipos como el Valencia o el Getafe que los veo muy fuertes.
No descartaría que bajaran un poco de posición, pero tampoco descartaría que subieran, porque con esos 52 puntos podrían convertirse 55 con un partido más ganado, pero también podrían perder puntos porque los demás competidores se han reforzado bastante bien. Así que veremos qué tal. Ya pues, mi opinión personal, ¿cómo creo que quedarán? Yo creo que quedarán de nuevo novenos décimos, se quedarán a las puertas otra vez de entrar en Europa y yo creo que Lizzi como entrenador de los Osasuna creo que es el paso adecuado que debería de dar en su carrera. Dio un paso atrás para dar otra vez 2 hacia adelante, que me parece perfecto, y así tener esa experiencia que necesitaba como técnico para dar ese salto a primera división. Así que veremos qué tal el Osasuna, que va a pintar bastante bien para la próxima temporada. Y vamos a pasar ya al próximo equipo y el primero de Europa en esta serie de vídeos. Y pasamos al primer equipo que se ha clasificado a Europa en esta serie. Pasamos al Rayo Vallecano, que ha hecho una temporada histórica. Se ha conseguido clasificar a Europa por primera vez en muchísimos años. El Rayo, con un temporadón histórico, empató a puntos con el Osasuna, pero como le ganó el golaveraje, ha conseguido esa plaza en Conference League, que todavía no es segura. Hay que hacer un breve apunte, porque la semana que viene tienen las eliminatorias por Conference League, la ida, y a la semana siguiente tendrán la vuelta. Así que veremos qué tal, esperemos que lo consiga. Cuanto más equipos se haya en Europa españoles, mejor para el coeficiente UEFA, y así siempre tener esa quinta plaza de Champions en la liga. Así que veremos qué tal le va, pero yo creo que con la plantilla que tienen, si traen un par de refuerzos, están muy, pero que muy reforzados y con una plantilla bastante completa, diría yo. Empezamos con la portería, que tienen a Dani Cárdenas, que será el suplente, con Augusto Batalla, que se convirtió en el portero titularísimo indiscutible de este Rayo Vallecano. Recuerdo una acción suya frente al Leganés, que hizo una doble parada en un penalti que provocó el Rayo, paró el penalti, se tuvo que volver a repetir y lo volvió a parar. Increíble este portero que ha dado mucho al Rayito. Le veo con muchas posibilidades de convertirse en uno de los mejores porteros de la liga. Seguramente entre en un top 5, top 7 seguramente. Gran portero, te da mucha seguridad, para mucho. Era algo que necesitaba el Rayo Vallecano. Al final era algo que necesitaba porque encontrar un buen portero es complicado. Así que gran incorporación la que hizo el año pasado el Rayo, que va a ser su gran portero titular este año. Pasamos ya a la defensa con uno de los principales asteriscos, uno de las principales culebrones que hay en el Rayo Vallecano, que es Andrei Ratiu. ¿Qué va a pasar con el lateral derecho rumano? El rumano ha expresado junto a su representante que quiere irse a la Premier. El Rayo se ciña a su contrato. De hecho, hace unos pocos días compró ya todos sus derechos al 100%, así que allá el jugador pertenece por completo al Rayo Vallecano, y veremos qué pasa con el lateral rumano. Es uno de los jugadores más importantes de este Rayo Vallecano en defensa, también en ataque. Se proyecta muy bien, es un jugador súper importante que su baja puede llegar a ser muy sensible y tendrían que reforzarse obviamente con otro lateral diestro, pero yo creo que podrían conseguir que se quede y tienen que intentarle vender el proyecto de que esto va a ser una temporada histórica, aunque la edad tampoco le perdona porque tampoco es tan joven como la gente se piensa. Ya está pasado sus 26, 27 años y ojito, cuidado que no piense que los mejores años de su carrera los debe de pasar en un equipo mejor de la Premier, aunque en la Liga Española no hay ningún sitio, la verdad. Pero bueno, si el jugador rumano quiere irse, tendrán que respetar su decisión y veremos qué pasa finalmente con el bueno de Andrei Ratiu. Continuamos con Pep Chavarría, que hizo una grandísima temporada en el lateral zurdo, debe de seguir. Le complementa en la posición a Alfonso Espino, el Pacha, que es muy buena opción como suplente y también puede jugar muchísimos minutos como titular. Esa posición la tienen más que reforzada, la tienen súper completa, la verdad, y está muy, pero que muy bien cubierta. Pasando para terminar con los laterales, a que lo de Iván Baliu, que seguramente comience como titular, conoce la casa, es un buen lateral diestro, pero no igual al nivel de Andrei Ratiu. Así que seguramente yo creo que deberían ir por lo menos a un lateral que le haga competencia al futbolista hispano-albanés, para que no se duerman los laureles y alguien pues le pueda comer incluso la tostada para que se pueda convertir en titular, ¿no?
Luego, pasando a la línea de defensa, la verdad que la veo bastante completa, con Florian Leyen, Pelayo Fernández, Luis Felipe, nuevo fichaje, y Abdul Mumin. Abdul Mumin, que no va a comenzar la temporada por lesión, pero sin embargo han fichado a Luis Felipe, que es un gran fichaje, hizo grandes temporadas en el Betis, se fue a Arabia y acaba volviendo otra vez a la Liga Española, y seguramente forma una gran pareja de centrales con Florian Leyen. La verdad que tienen una defensa bastante completa en general el Rayo, tanto en centrales, que se han reforzado bien, el lateral zurdo está más que cubierto, y la incógnita es qué va a pasar con André Ratiu. Si se queda Ratiu, tienen un defensón, tienen una de las mejores defensas de la zona media, y seguramente puedan volver a pelear por Europa si se adaptan bien a ese calendario que es muy exigente. Cuando un equipo lleva mucho tiempo sin jugar en Europa, se vuelve a clasificar, suele darle la bajona. Así que veremos qué pasa con este Rayito, pero yo le veo bastante bien en defensa. Así que ya pasando al medio del campo, tenemos a Pedro Díaz, el jugador asturiano que fue una revelación el año pasado en el Rayo. Tenemos a Pathé Ciss, otro que le ha sonado para distintos equipos de la liga y que también ha pedido su salida. Veremos qué pasa finalmente con el jugador francoafricano, que a lo mejor consigue finalmente su salida o finalmente se queda, y si consiguen que se quede tanto Pathé Ciss como André Ratiu, consiguen dos jugadores muy importantes y que van a ser prácticamente titulares en este Rayo Vallecano. Sí, Óscar Trejo, ya con una figura de suplente, pero que siempre es importante tener a personas que sientan los colores de verdad, el capitán de este equipo. Y veremos qué tal, aportará seguramente desde el banquillo su calidad y también ese juego que le caracteriza, pero ya en una faceta mucho más secundaria. Gerard Gumbau vuelve al Rayo otra vez para dar rotación, me parece un jugador más que válido y que puede dar muchas alternativas a este Rayo Vallecano. Y luego ve con los jugadores que seguramente sean el doble pivote titular de momento en este principio de temporada, que serán Unai López y Óscar Valentín. Óscar Valentín, que siente los colores como el que más, y Unai López, que ha hecho una gran temporada. La verdad que tienen un mediocampo bastante interesante. Si se va a Pathé Ciss, seguramente tengan que ir a por otro mediocampista, pero en general lo veo bastante completo. Además, también tienes a Anteca, que no se sabe si se va a ir o no. Si lo mantienes, también es otra buena pieza para la rotación y para darle descanso a Pedro Díaz. Así que tienes un buen mediocampo, una buena defensa, un buen portero. La verdad que el Rayo Vallecano está teniendo una de las mejores plantillas de su historia. Y si consigue hacer un par de fichajes con la salida de Ratiu y Pathé Ciss, puede completar una plantilla muy buena. Y pasamos ya a la delantera con Sergio Camello, la gran figura de la final de las Olimpiadas del año pasado. Jorge de Frutos, que ha hecho una gran temporada, un jugador muy asistente que se ha hecho con la banda de Vallecas, al igual que Isi y Álvaro García, dos figuras claves en este Rayo. Isi seguramente el jugador insignia del conjunto madrileño, y veremos qué pasa con la delantera, porque los únicos dos delanteros que tiene son Sergio Camello y Etienne Eto'o, el hijo de Samuel Eto'o, y veremos qué pasa. La verdad que yo creo que aquí, si consiguen hacer caja, traería un delantero, seguramente sería un gran fichaje, porque seguramente Jorge de Frutos o Álvaro García va a comenzar jugando la temporada del delantero, o Sergio Camello tiene que ganarse la confianza del entrenador. Es una posición que diría que es la más floja, pero no por efectivos de banda en absoluto, sino por los efectivos que hay en la delantera. Me parece algo corto, pero si consiguen traer fichajes, podría estar muy bien. Un jugador que pueda moverse por posiciones centradas, incluso también tirado a banda, sería un fichaje más que idóneo. Y ya para terminar con este Rayito Vallecano, vamos a ver a la posible plantilla que podría tener, que es el 11 titular podría ser Batalla en portería, con Baliu, dependiendo de qué pase con Ratiu. Si finalmente se queda Ratiu, sería Ratiu en esa posición, pero de momento Baliu, Leyen y Luis Felipe en la línea de centrales. El Pacha Espino se colocaría en el lateral izquierdo. Óscar Valentín y Unai López en el doble pivote. Pedro Díaz estaría en la media punta. Isi en banda izquierda y Jorge de Frutos en la banda derecha y Álvaro en la delantera.
Pido disculpas por el gráfico que se ha traspapelado. Esto tiene el 11 del Mallorca, pero aquí estaría Batalla, en el 13 estaría Batalla, en el 2 Value, la pareja de centrales sería Luis Felipe Telle, en el lateral izquierdo Pep Chavarría. Luego, en el doble pivote, ya lo he dicho, Óscar Valentín y Unai López. El 10 sería Pedro Díaz, en la banda derecha de Frutos, izquierda Isi, y el 7 sería Álvaro García. La verdad que tiene una plantilla muy interesante, como he dicho, tiene muy buenas alternativas en el banquillo, el Pachaspino, Gumbau, Óscar Trejo, Pelayo, y si consigues quedarte con Ratio y Patecís, pues seguramente Óscar Valentín y Valio pasen al banquillo y tengas esas alternativas en el banquillo. Y luego también tienes a Sergio Camello, o sea, tienes buena plantilla, puedes seguir peleando por Europa, creo que meterá un poquito de flojera este año. La verdad, no creo que se vuelva a clasificar para Europa este Rayo Vallecano. Es lo que le suele pasar a estos equipos al final, que no están tan experimentados en Europa y que finalmente suelen darse hablando mal y claro, la hostia y suelen bajar un poquito de posiciones. Yo creo que este Rayito, si consigue reforzarse y hacer un buen papel en Conference, hará una posición 9ª, 10ª, bajará un poquito sus pretensiones, beneficiando a Osasuna, Mallorca, Real Sociedad, Valencia y Getafe, que no creo que todos ellos queden por delante de este Rayo, pero sí que creo que un par de ellos seguramente le acaben comiendo la tostada. Así que mi predicción para este Rayito es una posición 10, 2 posiciones menos, que tiene muy buena plantilla, han hecho un gran equipo y que confío mucho en este Rayito, la verdad, confío mucho y esperemos que haga un buen papel en primera, porque es un gusto tener a equipos así. Y vamos a pasar ya al penúltimo equipo de este vídeo, que es ni más ni menos que el Celta de Vigo. Pues ya estamos en el penúltimo equipo de este episodio, del penúltimo episodio. Y vamos a hablar del Celta de Vigo. El Celta de Vigo, que ha hecho una temporada también histórica, que ha firmado un curso muy bueno, que se ha reforzado muy bien y que pinta a equipo revelación esta temporada. La verdad, ese 7º puesto, viniendo de temporadas en las que casi desciende, es algo impresionante, la verdad. El Celta, que tiene una plantilla espectacular, que se ha sabido reforzar muy bien, ha sabido mantener ciertos jugadores que son claves. Y vamos a empezar a hablar ya sin martilación de la portería, que yo creo que es el apartado más flojo de este Celta de Vigo. Tienen a Iván Villar, a Idrey Radu y a Marc Vidal. La verdad que no sabría muy bien deciros cuál va a ser el titular. En mi opinión, yo creo que va a ser Radu. Iván Villar fue el titular el año pasado, aunque ha dejado muchas dudas con sus actuaciones y también con ciertos clips virales que han salido en redes sociales de errores suyos muy dantescos, la verdad. Y visto lo visto, yo creo que este equipo va a dar mucho de qué hablar, la verdad. Tiene muy buena línea defensiva y yo creo que eso van a compensarlo con la poca calidad que quizás puedan llegar a tener en la portería, la verdad. Ahora ya pasando con la defensa, es una de las mejores líneas que tienen cubiertas. Tienen a Carl Starfel, uno de los centrales titulares seguramente, Óscar Mingueza, que es uno de los pilares de este equipo, Mijailo Risti, que será uno de los centrales suplentes, Carlos Domínguez, Sergio Carreira, que seguramente haya venido para ser el carrilero diestro titular, Marcos Alonso, que se ha reconvertido perfectamente en un central zurdo en línea de 3, Josef Aidú, Javi Rodríguez, Joel Lago y Rueda. La verdad que tienen una gran defensa, tienen tanto alternativas de suplentes como de titulares, muy bien reforzados, mantienen a Starfel, mantienen a Marcos Alonso, a Óscar Mingueza, veremos qué tal lo hace Carreira, también vuelven a traer a jugadores como Aidú, que procede de la cesión del Málaga, del Valladolid, y veremos qué tal. Una defensa bastante completa y que puede competir perfectamente en Europa. La verdad que yo le tengo mucha fe a este Celta de Vigo, la verdad. Tiene buena defensa, mantienen esas piezas clave, sobre todo Mingueza, que me parece uno de los mejores futbolistas del año pasado, tanto en el carril zurdo como en el diestro, que es algo que le caracteriza, que puede jugar en ambos carriles. Y veremos cómo se desenvuelve en esta temporada. Ya pasando al medio del campo tenemos a Fran Beltrán, a Hugo Sotelo, a Damián Rodríguez y a Ilais Moriba. Ilais Moriba, que ya es propiedad absoluta del Celta de Vigo, ejecutaron la opción de compra, hizo una buena temporada con el conjunto vigués,
El escanterano del Barça, que me parece que puede dar otro paso hacia adelante en su carrera y que esta temporada puede ser clave para él y que puede ser un jugador súper importante, al igual que Fran Beltrán. Que Fran Beltrán también es otro jugador súper, pero que súper importante en el esquema del Celta de Vigo. Es ese pivote que mueve el juego, que da ese movimiento al medio del campo, pero también con muchas ayudas de Óscar Mingueza, que se interna en ese medio del campo, y también con Yago Aspas, que muchas veces baja a recibir y ayuda a que esta plantilla carbure y funcione muy, pero que muy bien. Y ya pasando con la delantera, que yo creo que es la parcela que mejor tiene este Celta de Vigo, que es una bomba. Comenzamos con Yago Aspas, el príncipe de las bateas, uno de los mejores futbolistas españoles de los últimos años, seguramente eh, el mejor delantero de la Liga Española fuera de ese Big Three entre Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en los últimos 5 u 8 años, perfectamente, y hace grandísimas temporadas. El año pasado repitió también y este año confío en que vaya a hacer otra grandísima temporada. Encima en Europa le han traído refuerzos y yo creo que va a hacer una grandísima temporada, la verdad. Luego, continuando, tienen a Franco Cervi, a Willow Sueder, que serán seguramente suplentes con todo lo que ha venido, Hugo Álvarez, Pablo Durán, que está haciendo una grandiosa pretemporada y está jugando muy bien. El gallego, veremos qué tal lo hace, pero pinta para ser titular las primeras jornadas de Liga, aunque yo creo que el que va a acabar siendo titular seguramente sea Brian Zaragoza. Cesión con opción a compra, fichajazo espectacular. Se han reforzado muy bien arriba porque también han traído a Ferran Juglar, dos incorporaciones muy, pero que muy interesantes para dar rotación a Borja Iglesias, para dar rotación a Yago Aspas, para dar rotación a Pablo Durán, que Pablo Durán también estará por ahí. También tienes a Schroeder. En fin, es un plantillón. Tiene muy buenas cosas, tiene muy buena plantilla y confío mucho en este Celta de Vigo de que vaya a hacer una grandiosa temporada y que seguramente, y lo pienso de verdad, va a repetir puestos europeos. Tiene una gran defensa, tiene buenos mediocampistas y tiene una delantera espectacular. Va a ser uno de los equipos que más goles va a marcar en Europa, seguro, y que más va a pelear en la Liga. No descarto que haga también una gran carrera en la Copa del Rey. Y vamos a pasar ya al once titular, que para mí es lo más interesante de este equipo, que es el siguiente. En portería tendríamos a Radu, en el carril diestro tendríamos a Carreira, línea de tres con Javi Rodríguez, Starfel y Marcos Alonso. En el carril izquierdo tendríamos a Mingueza, pero también podría jugar en el carril diestro. Doble pivote Ilais Fran Beltrán. De volante extremo diestro como segundo punta estaría Yago Aspas. En el otro lado de momento puesto a Pablo Durán y de 9 a Ferran Jutgla. Veremos qué pasa, la verdad, con Óscar Giraldez a los mandos. Me parece un equipazo, porque luego tienen muy buenas suplentes en el ataque, tienen muy buenas alternativas con Brian Zaragoza, Chervi, Schweber, luego en defensa está ahí por ahí Risti, Damián Rodríguez, en fin, me parece una plantilla sensacional. Yo creo que si traes un par de refuerzos, uno en el mediocampo y otro en la defensa, tienes una plantilla súper competitiva, la verdad, y que puede dar muchas alegrías al conjunto celtíbero. Yo creo que las claves de este equipo es enfrentar con la máxima exigencia Europa, que no les afecte en Liga. Si consiguen hacer eso, pueden volver a repetir puestos europeos perfectamente. O sea, les veo otra vez repitiendo una temporada con 55 puntos, séptima plaza. Lo creo de verdad, porque creo que tienen un plantillón. Luego, ese ataque es una bomba con el retorno de Borja Iglesias, el fichaje de Ferran Juglar, Pablo Durán, que ha dado un paso hacia adelante en pretemporada. También la cesión de Brian Zaragoza, continúas con Yago Aspas, en fin, tienes una delantera
súper, súper, pero que súper competitiva, y luego tienes que consolidar ya este proyecto al 100%. Tienes piezas que llevan ya muchos años, como Fran Beltrán. Conseguir quedarte ya otro añito más a Mingueza es algo súper positivo, al igual de que Ilais Moriba va a jugar otra temporada más. Así que este proyecto para mí está súper consolidado, tiene piezas súper buenas, jugadores con mucha calidad que pueden ayudarles a hacer un buen papel en Europa. Así que yo creo que este Celta de Vigo, con mi sincera opinión, creo que va a repetir un séptimo, puede bajar a lo mejor a un octavo, no puesto, que sería Conference League, que tampoco estaría nada, pero que nada mal. Y en general creo que este Celta de Vigo es un equipazo con todas las letras en mayúscula. Así que ya para terminar este vídeo vamos a pasar con el Real Betis Balompié, en el que tendremos una sorpresa. Y para terminar este vídeo vamos ya a situarnos con el Betis, el último equipo de este vídeo, y no lo voy a hacer solo, como comenté en el anterior vídeo, quizá tendríamos una sorpresa y efectivamente, hoy contamos con la presencia de Juan Arrufat. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para el que no le conozca, Juan Arrufat es un gran compañero mío de universidad. Los dos nos estamos sacando a la vez la carrera de periodismo y además también tiene un programa de lucha libre y de wrestling llamado El Dark Match, en el que habla tanto de actualidad como de momentos históricos, y es un video podcast bastante interesante si te interesa, pues ya no solo la WWE, toca lucha libre nacional, otras promotoras como puede ser New Japan Pro Wrestling, AEW, no sé si llegarás a tocar hasta TNA y otras empresas así. Alguna cosa se puede comentar, otra cosa no, pero en el Dark Match, siempre que haya cosas de actualidad, nos vamos a mojar. Pues ahí está, chicos, si os interesa, que ahora justo ha sucedido SummerSlam con todo lo de CM Punk, Seth Rollins, pues si os queréis poner un poquito al día, os lo recomiendo perfectamente. Además que ya queda nada para que John Cena nos abandone y se convierta ya prácticamente en el pacificador, en Peacemaker. Así que os dejaré todos los enlaces de tanto su TikTok, Instagram, Twitch, YouTube en la descripción. Y sin más dilación vamos a hablar de tu Betis, que eres un confeso aficionado al Betis. Vamos a hablar de qué tal se ha movido este verano, cómo pinta el inicio de temporada, que además justo ayer tuvimos una ultimísima hora súper importante para el devenir de los primeros 3 meses del Betis. Prácticamente hasta octubre, noviembre esto va a ser un hándicap muy grande para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Y sin más dilación vamos a empezar ya con la portería. Vamos a empezar a hablar de Pau López y Álvaro Vallés, que han sido dos nuevas incorporaciones muy interesantes para la portería bética, porque el año pasado con Adrián y Fran Beites la segunda mitad de temporada fue algo desastroso. Sí, aquí bueno, en muchos de los apartados del equipo, de los fichajes sobre todo, voy a repetirme mucho en el apartado de la creatividad que ha tenido la dirección deportiva de cara a este refuerzo de jugadores. 2 jugadores por 0 euros. Creo que es una estrategia espectacular, además de 2 jugadores que entienden a la perfección dónde están. 2 jugadores que han estado en la entidad verde y blanca. Álvaro Valles, ex canterano del Betis, además un tío que ha hecho todo lo posible por venir aquí, quedándose incluso un año sin jugar. Y luego Pau López, un chico que estuvo ya un año con nosotros y que vuelve unos 7 años después. 2 jugadores que sí que no están en su mejor momento, pero creo que aún así elevan la calidad de la portería, sobre todo en esa segunda parte de la temporada, que lo de Adrián y Fran Vieites fue un desastre, que al final pues vimos cómo Adrián terminó jugando de titular, por la marcha de Ruiz Silva, no funcionó demasiado bien y yo creo que es un salto de calidad de la plantilla. Yo creo que es un paso hacia adelante. Además, el Betis ya está empezando a entrar en otro estamento futbolístico. Creo que ya está pasando a un siguiente nivel, tanto ya a nivel de club como a nivel de pretensiones. Creo que al Betis hay que empezarle ya a exigirle un poquito más, porque ya lleva bastantes años siendo un habitual en Europa. Esa final de la Conference creo que también te cambia, sobre todo por lo que quieras tú como equipo. Y toda esta clase de fichajes yo creo que lo único que hace es elevar las posibilidades ahora en Europa League del club, pero de momento a lo mejor quizá eso se pueda quedar algo lejos, pero ya poder ser un habitual en Conference y quizá en unos años ganarla, y ya también otra vez poder pelear por otra Copa del Rey, estar peleando pues para entrar varios años seguidos en Europa League, que yo creo que
sería lo idóneo para el Betis, incluso pelear una quinta plaza para Champions, que eso ya sería la panacea si le otorgan a la Liga Española esa quinta plaza por coeficiente. Así que de momento creo que en portería os habéis reforzado bastante bien. Y luego también en defensa hay cositas que comentar, porque vuelve Junior Firpo, parece que este es el mercado de los regresos. Habéis fichado a Valentín Gómez, procedente de la Liga Argentina. Compráis definitivamente a Nathan, que para mí creo que es el fichaje en la defensa. Me parece un fichajazo por la temporada que hizo el año pasado. Y luego mantienes elementos como Diego Llorente, que hizo muy buena temporada el año pasado, pero va a comenzar la temporada tocado. Mar Bartra, que para mí es el jerarca de la defensa del Betis. Ricardo Rodríguez, que acabó haciendo un buen final de temporada, la verdad, aunque perdéis en esa posición a Román Perro. Pero os habéis reforzado bastante bien trayendo a Junior Firpo, que ha sido figura clave en el ascenso del Leeds United a la Premier. Y luego tenéis pues jugadores como Ángel Ortiz, que ha subido de la cantera, ha hecho buenos partidos. Héctor Bellerín este año yo creo que va a tener que dar un paso hacia adelante. Y luego Aitor Rival, que es esa navaja suiza, ese multiusos que tiene Pellegrini para, pues ya no solo la defensa, el extremo, de interior, delantero, en fin. Creo que tenéis una defensa bastante interesante. Hay que ver también qué pasa con Nobel Mendy. No se sabe si se va a ir al Rayo Vallecano, que ha habido bastantes rumores y que parece que podría ser una salida interesante para un central africano. Así que me gustaría saber tu punto de vista acerca de la defensa bética. Sí, Aitor Rival, que bueno, para los que sigan las redes del Betis, ya prueba hasta de portero en los entrenamientos, así que un chico que es de estos jugadores que tienes que tener en plantilla, porque te cubre muchas posiciones, sobre todo para lo que es el Betis, que es un equipo que va a jugar 3 competiciones y las lesiones pues siempre van a llegar. Entonces, en el apartado defensivo yo creo que en esa faceta que se vio débil la temporada pasada, que era ese lateral zurdo, se ha dado un paso adelante. Vimos como Román Perrot sí que ha ido por tramos, pero no ha terminado siendo ese futbolista que a lo mejor se necesitaba. Y Ricardo Rodríguez, por otra parte, no estuvo bien, terminó bastante bien y por ese a lo mejor final de temporada, de momento parece que tiene la continuidad garantizada. Aunque bueno, quedan unos días de mercado, no sabemos cómo se pueden mover las cosas, pero el gran... por eso, y el gran refuerzo es Junior Firpo en ese lateral. Junior Firpo, que además, lo que has dicho, regresos, es lo que está haciendo Manu Fajardo. Y Junior Firpo, que es un chico que aquí lo hizo bien. Luego después en Inglaterra ha estado bastante bien, ha sido clave en este ascenso a Premier. Y esos centrales, pues bueno, yo creo que em, vienen muy bien estos 4 jugadores que tenemos, porque tenemos a 2 jugadores veteranos, como son Diego Llorente y Marc Bartra, que Marc Bartra estuvo a un nivel impresionante la temporada pasada, Diego Llorente al igual. Y luego, por otro lado, hemos comprado ya a Nathan, un jugador que yo creo que no lo hizo mal, la verdad, a mí me gustó A mí me personalmente. gusta mucho, la verdad. Creo que es un central que va a dar mucho al Betis a lo largo de los años, ¿eh? Sí, Sinceramente lo pienso. sí, sí. Ha habido, bueno, ha habido un poco de opiniones dispersas en cuanto a Nathan por el hecho del precio, 9 millones de compra que ejerce el Betis en esta cesión que tenía. Pero bueno, yo creo que si quieres crecer como entidad, tienes que animarte a hacer estos fichajes. Tienes que Yo- animarte a hacer estos Pero fichajes y soltar la pasta, como digo yo. efectivamente. Tienes que soltar la pasta, dejar de ser tan avaro porque es el mercado. Al final, Sí, en el fútbol estamos viviendo un sistema que yo creo que en cualquier momento explotará porque es que se está sobrepagando muchísimo los jugadores. Creo que la Premier League, por ejemplo, ya es otro, eso es como la NBA del fútbol, lo digo yo, es como otro ecosistema sí, distinto en cuanto a fichajes sí. y yo creo que por 9 millones, poquitas cosas mejores vas a obtener para un central que seguramente apunte a titular en muchos partidos y seguro que en este inicio de liga lo es. Sí, 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 va a jugar bastante, al igual que habrá que ver también a Valentín Gómez, de un jugador que también es joven, viene del fútbol argentino, es un jugador agresivo, va bien al corte, es también inteligente en cómo se avanzan los duelos, o sea que yo creo que ahí también eh,
mejora la posición respecto a lo mejor el reemplazo que está haciendo, que es el de Nobel Mendy, que Nobel Mendy, lo que has dicho, suena para irse, suena al Rayo, también se ha metido el Rangers, habrá que ver a dónde va. Y luego ese lateral derecho que perdemos a Sabalí, se quedan Ángel Ortilla definitivamente en el primer equipo, con Aitor Rivalde Comodín y Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, lo has dicho, tiene que dar el paso al frente porque a priori está llamado a ser el lateral derecho titular, por lo menos de momento. Está muy comprometido, no se ha ido de vacaciones, ha estado dándolo todo después de esa lesión que tuvo, así que esperemos que recupere por lo menos el nivel, no sé si el de cuando se ganó la Copa del Rey o por lo menos cercano. Ha estado jugando mucho esta pretemporada, que he estado investigando, ha estado jugando bastante. Tú como aficionado al Betis, ¿cómo ves su nivel? Porque yo creo que para la mayoría de gente, cuando hablas del Betis, Héctor Bellerín se te viene a la cabeza. ¿Tú crees que Héctor Bellerín puede volver a ese nivel que ha tenido estos años? Yo personalmente, a ver, no me atrevería a decir que veamos a un Héctor Bellerín prime, por así decirlo, un Héctor Bellerín ya de esa año final de Copa que fue una auténtica barbaridad. Pero sí que espero a un Héctor Bellerín con, con más compromiso, porque le noto, siempre ha estado comprometido con el Betis, pero creo que ha habido un cambio de mentalidad suya, de decir, vale, quiero volver a ser el Héctor Bellerín, lateral derecho, titular, y por ese cambio de mentalidad creo que podemos ver a una versión de Bellerín, por lo menos que cumpla y viendo a ver también qué pasa con Ángel Ortiz, que yo creo que es un jugador muy interesante, que las veces que sale aporta bastante, tiene un centro impresionante, la verdad, cuelga muy bien los balones. Entonces yo creo que por ese lado Bellerín puede empezar, pero va a tener que tener cuidado porque competencia va a tener, parece que no, pero cuidado con Ángel Ortiz. Bueno, eso siempre es sano, tener competencia en las posiciones porque sirve para que los dos jugadores crezcan y yo creo que siempre es positivo. Pues ya cerrando el apartado de defensa, yo creo que no hay que comentar mucho más. Creo que hemos hecho un análisis bastante extenso. Vamos a pasar ya directamente a los mediocentros, al medio del campo, donde creo que el Sevilla está muy bien reforzado. Ha hecho una incorporación muy interesante procedente de Monterrey, que es Nelson de Osa. ¿Qué opinas del colombiano? ¿Qué crees que puede aportar este futbolista a la medular del Betis? Es complejo porque, bueno, no soy un experto en la liga mexicana. He visto un poco lo que yo creo que hemos visto la mayoría, su participación en el Mundial de Clubes, que dejó muy buenas sensaciones. Y luego, pues, un poco, pues, el ver vídeos por ahí de sus jugadas y todo eso. Por lo que he podido ver, espero a un jugador guerrillero, la verdad. Espero a un jugador guerrillero De y León. también peleón, que esté ahí, pero sobre todo algo diferente, porque al final viene como el supuesto reemplazo de Johnny Cardoso, que es muy difícil, muy difícil, Johnny de Cardoso ha dejado el listón muy alto. De los mejores muy difícil. fichajes que ha hecho el Atleti este verano, te diría Sí. que él y Baena creo que van a ser un sí seguro. Y es que a mí el brasileño, bueno, de origen brasileño, el estadounidense con origen brasileño, va a hacer una gran temporada con el conjunto colchonero. Creo que es una de las bajas más, Todas. es una de las bajas más sensibles que ha tenido el Betis para esta temporada. Pocas habéis tenido para lo que suele ser los mercados del Betis. Él y Anthony Mente. han sido las bajas más destacadas, pero bueno, Anthony viniendo de cesión era algo esperable. Sí. Y yo creo que con este Nelson de Osa, más quizá un paso hacia adelante de Sergi Altimira, podréis cubrir esa posición bastante bien. Luego a ver cómo vuelve Marc Roca de lesión, que tampoco comienza en el inicio de liga. Creo que eso es algo a destacar, que el Betis va a comenzar la liga muy castigado por las lesiones. También. Y hay que ver el paso hacia adelante de futbolistas como Sergi Altimira, Pablo Fornals, que creo que sí que va a tener que hacer un paso hacia adelante, es convertirse ya en un líder del mediocampo, con todas las salidas y lesiones que ha habido. A ver qué tal se adapta el colombiano, Nelson de Osa. Y luego el tema del vídeo, quizá, casi de todos estos equipos que seguramente afecte al principio de la clasificación, Isco Alarcón. Isco Alarcón se ha fracturado el peroné sin Sí. desplazamiento, que eso es una buena noticia porque si se hubiera llegado a desplazar, quizá no teníamos Isco para la temporada. No. Hasta octubre, noviembre, no se esperan noticias del malagueño. Pinta feo. Hablan de unos 3 meses de baja, y aquí pierdes al jugador que mueve el equipo.
Isco es la persona que se encarga de que este Betis funcione. Porque cuando no está Isco, hemos visto cómo se pierde, cómo hay un vacío. Sobre todo, lo podemos ver con la temporada pasada. Los meses que Isco no estuvo en el equipo costó muchísimo, costó muchísimo. Y esa resurrección del equipo en la segunda mitad de la temporada coincidió justamente con esa vuelta de Isco a los terrenos de juego. Entonces, sin ese líder va a estar difícil. Yo creo que aquí es muy interesante ver el papel de Giovanni Lo Celso. Tiene que Exactamente. echarse el equipo a la espalda. Tiene que echarse el equipo a la espalda porque si no van al mercado a por alguien, yo creo que tiene que ser Lo Celso el encargado de dar ese paso al frente. Y no sé si incluso Pablo Fornals ha estado jugando en ese doble pivote, pero a lo mejor si no también de ponerlo en esa zona de media punta. Pero yo creo que son los encargados de mover el equipo durante este tiempo que no esté Isco. Pero vamos, una baja súper importante. Sí, yo creo que al final el que tiene que dar el paso hacia adelante es Giovanni Lo Celso. Es que yo creo que todas las miradas ahora mismo están puestas en él. Tuvo un inicio de temporada el año pasado espectacular. Comenzó muy bien la temporada, hizo partidazos, marcaba prácticamente todos los partidos. Y yo creo que es lo que se espera ahora de Giovanni Lo Celso. Es uno de los futbolistas con más valor de mercado de este Betis. De hecho, también en muchas páginas, pronosticadores, periódicos, medios habían puesto que Giovanni Lo Celso, si la lesión de Isco, podría empezar siendo titular en la banda derecha, una posición que es para nada desconocida para el futbolista argentino. Pero yo creo que es importante el papel que pueda tener tanto Lo Celso como Altimira, como Pablo Fornals, y luego también cómo entre en la dinámica del equipo Nelson de Osa. Al final hay dos futbolistas que son capitales en este Real Betis, que son Isco y Marroca, que están lesionados, que cuando vuelvan, sobre todo el mediocentro malagueño, el Betis va a ir para arriba seguro, y ya cuando vuelva también el futbolista catalán, Marroca, que su vuelta se prevé que es más pronto, sobre septiembre más o menos, el Betis mejorará. Yo creo que el inicio de temporada va a estar ahí, en cómo Pellegrini sepa gestionar ese medio del campo. Y además me comentaste que hay un canterano muy interesante que ha salido hace poco, Maguli, con un nombre bastante peculiar, Claro. que ha estado jugando mucho en la posición de doble pivote. ¿Y qué expectativas tienes tú acerca de este canterano? Maguli al final le ha tocado la difícil tarea. Si estábamos hablando de sustituir a Johnny Cardoso, pues le ha tocado esa tarea, porque De Osa acaba de llegar y durante estos últimos partidos ha sido Maguli el que ha tenido, bueno, durante toda la pretemporada ha sido el encargado de ocupar ese pivote más defensivo. ¿Qué espero de él? Pues la verdad que esta pretemporada ha sido una carta de presentación de Maguli con luces y sombras, porque es un chico que creo que va bien al corte, me gusta, la verdad, bastante cómo va al corte, pero claro, no tiene ese papel tan importante que necesita el Betis en un pivote, que era ese nexo de unión de todo lo que es la zona de ataque con la defensa. Entonces, ¿qué pasa? Maguli parecía que estaba un poco más encasillado en ese papel estático y era a lo mejor su compañero, Pablo Fornals o algo así, el que tenía que moverse por todo el campo. Se junta con que ahora no está Isco. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si van a querer que Maguli tome esa fuerza de estar en el centro del campo, pero sí que es un jugador que no lo ha hecho mal. Creo que puede ser interesante como tenerlo ahí de fondo de armario, como un sustituto de Osa cuando venga o algo así. Creo que no puede estar mal. Y también habrá que ver su participación en las primeras jornadas. Sí, al final lo que has dicho es que con las lesiones de Marroca y sobre todo la de Isco, todos los futbolistas del Betis en el mediocampo van a tener que tomar más riesgos y van a tener que dar el 110% si quieren que este equipo juegue a lo que se jugaba al final de temporada del año pasado, porque es que si no, se le augura un principio de temporada complicado, complicado. Y ya bueno, bueno, hay aquí quería hacer yo una breve aclaración. Tenemos a Iker Losada y también tenemos a uno de los fichajes que yo creo que va a hacer una grandiosa temporada, Rorro Riquelme. Los tenemos aquí en el medio del campo, aunque pueden actuar de extremo, de media punta en el caso de Iker Losada, aunque Rorro Riquelme también se puede desenvolver por esa posición. ¿Qué opinas de la vuelta
de Iker Losada y qué opinas también del futbolista del Atlético de Madrid. Para mí, sinceramente, creo que alargan la plantilla, que es algo importante, y sobre todo Rodrigo Riquelme viene para ser titular indiscutible, y yo creo que a este futbolista hay que exigirle lo que fue en sus primeras temporadas con el Atleti y qué juego hizo también en el Girona, que lo hizo bastante bien. Sí, totalmente. De Iker Losada, mm, yo no descartaría que salga otra vez cedido. No, o sea, como alguien de fondo armario, ahora mismo a lo mejor con el tema de Isco y todo eso, no sé si podría llegar a quedarse en el peor, vamos, en el caso de que no se traiga a nadie o piensen que, bueno, como fondo armario, tener a Iker Losada ahí en esa media punta, bueno, pero tampoco creo que vaya a tener muchísima presencia en el juego. Y respecto a Rodrigo Riquelme, todo lo contrario. Creo que va a ser importantísimo. Importantísimo, como ya hemos estado viendo en esta pretemporada. Se ha estado asociando muy bien con Isco y sobre todo creo que se va a sentir muy cómodo porque es un jugador que creo que con ese lateral de Junior Firpo, en las carreras, el avance de Junior Firpo, creo que puede entenderse muy bien Rodrigo Riquelme llegando a posiciones un poco más de media punta a lo mejor. Entonces yo creo que por ese lado puede funcionar bastante bien esa banda izquierda. No descartaría que fuera también uno de los posibles sustitutos de Isco Alarcón, que salga Abde en banda izquierda y que Rodrigo Riquelme recale en la media punta para ser ese generador de juego que ahora mismo es urgente Sí, en el Real Betis. la verdad que sí. Así que ya, bueno, abriendo ya la vereda con la mención a Aude Ezauli, vamos a hablar de la delantera, que tenemos a Borja Iglesias, que prácticamente seguro va a volver al Celta de Vigo. Sigue estando en plantilla, le he puesto porque sigue estando en plantilla, pero bueno, obviamente continuidad sin definir. El futbolista, el futbolista de Celta, Valencia, Zaragoza, Español, tiene toda la pinta de que va a volver otra vez al conjunto vigués. Sí. Por otra parte, hay que mencionar al Chimi Ávila, un delantero que ya creo que está en sus últimas batallas en la Liga Española. No descartaría tampoco una salida. No, para nada. Tenemos a Abde, que creo que tiene que dar otro pasito más hacia adelante esta temporada. Cédric Bakambu, que seguramente acabe como el delantero suplente esta temporada. El Cucho Hernández, gran incorporación del año pasado. Mucha gente dudaba de su nivel viniendo de la MLS, que qué podría aportar a este equipo, y ha aportado bastante. Y en la banda Sí. derecha tenemos a Pablo García, canterano, que ha salido, ha cumplido. Hay una baja sensible en esta posición, que es Jesús Rodríguez, que se ha ido al Como. Sí. Mucha gente la ha Eh, criticado por su nivel de beticismo, de si ha jugado con el club, no. sí. ¿Qué opinas tú acerca de esta delantera que acabamos de mencionar y también de la situación de Jesús Rodríguez? A ver, primero el tema de Jesús. Ha habido muchos comentarios respecto a, bueno, su entorno, a los colores a los que apoya. Pero bueno, al final no deja de ser un chico que ha estado en el Betis desde hace ya unos años, ha estado en la casa, las veces que ha jugado yo creo que lo ha dado todo. Sí que es verdad que esa última parte de la temporada le costó bastante, Abde le comió la tostada completamente. Pero bueno, yo es un chico que bueno, las veces que ha estado, lo ha hecho bien, ha decidido irse, sus motivos tendrá y ya está. Que pase el siguiente, que es Rodrigo Riquelme, en ese lado y ya está. Y en el lado, por ejemplo, de otro canterano que tenemos ahora, Pablo García. Pablo Sí. García, que ya el año pasado consiguió hacer cosas interesantes en el primer equipo cuando salió. Yo recuerdo ese partido de vuelta en Florencia, en la prórroga, que de repente sale y hace un sombrero a un jugador de la Fiorentina. Eso que te haga un chaval significa que tiene la seguridad Tiene y la calidad de personalidad. poder hacerlo. La, Tiene la personalidad. personalidad es algo difícil de tener y si la demuestras saliendo canterano y saliendo en un momento tan complicado como fueron esas semis, Sí, significa que tienes algo. totalmente, totalmente. Además que luego en la selección sub-19, si no recuerdo mal, fue el europeo, estuvo por allí, hizo un gran papel. Entonces, yo creo que es un chico que sí que es verdad que está ahora mismo jugando en esa banda en la que estaba Anthony. Habrá que ver qué pasa con Anthony. Sí, porque de Estamos en momento los... no se ha movido del Manchester United y no descartaría que a final de temporada esté Anthony en banda derecha y a lo mejor la baja de Isco no se note tanto porque ha vuelto el futbolista brasileño.
habrá que ver porque Anthony ha rechazado múltiples ofertas. Parece que quiere llegar aquí por una cuestión obvia que es año de mundial. Entonces, sabe que aquí es titular y aquí pues va a estar jugándolo todo. Y ha demostrado casi el mejor nivel de su carrera tras el Ajax Por eso, Amsterdam. por eso. O sea, sabe que este es el mejor destino para él. Entonces el Betis está aguantando hasta final de mercado para, bueno, cuando al United no le quede ninguna opción, pues que tenga que ceder al final. Entonces, bueno, mientras que esperamos a Anthony si llega o no, o ver si no llega Anthony y llega otro jugador en esa banda derecha, tenemos a Pablo García, que aunque venga un jugador en esa banda, yo creo que es un chico que tiene que entrar bastante en dinámicas de primer equipo, Sí, porque totalmente. está demostrando un nivel, vamos, impresionante. E incluso en estos partidos de pretemporada, el otro día en Inglaterra marcó un golazo. Y luego después en ese último partido de pretemporada contra el Málaga, que fue desastroso, una derrota dolorosa para el Betis 3-1, Pablo García fue el jugador que dio el do de pecho y el que estuvo ahí luchando como el que más, bajando, subiendo, intentándolo todo. Por eso Pablo García es un jugador que tiene que ser importante en este Betis, entrando en dinámica para unos próximos años que se pueda afianzar en ese once titular, al igual que hizo Jesús Rodríguez. Totalmente. Pues nada, ya para cerrar este vídeo, vamos a pasar ya a la posible alineación que va a tener el Real Betis la próxima temporada, que según lo que hemos hablado Juan y yo, pensamos que va a ser esta para el principio de liga. Sí. Pensamos que el Betis va a empezar con Álvaro Valles de portero, de lateral derecho Bellerín, pero cuidado con Ortiz, que podría entrar perfectamente en esa posición, pareja de centrales para Mar Bartra y Neitan, en el lateral izquierdo para Junior Firpo, la vuelta del hijo pródigo al lateral izquierdo, doble pivote, con la lesión de Isco yo creo que entrará finalmente de Osa y Fornals, aunque seguramente también jueguen muchos minutos Sergi Altimira. Luego tendremos a Pablo García en la banda derecha de momento en el comienzo de liga, a Giolo Celso en la media punta, Rorro Riquelme en la banda izquierda y en la punta de ataque el Cucho Hernández. Sí. Aquí, cuando estuve hablando contigo, hay dudas respecto a la portería a lo mejor, porque sí que es verdad que Pau López está jugando muchas veces de titular. Entonces, creo que aquí vamos a tener que ver qué hace Manuel Pellegrini al final. Pero bueno, eso está bien. Tenemos dos porteros que están a un nivel equilibrado y que no sabemos para la competencia ahí ver quién va a ser el encargado de Eso jugar. siempre está bien, tener dos porteros de un nivel similar para que se potencien y que cuando uno sea el que más destaque, ese tiene que ser el titular y eso Pellegrini lo sabe ver y lo sabe detectar muy bien. Pues bueno, hablando ya un poco del sistema de juego del Betis, pues yo creo que va a seguir en una línea totalmente continuista, sigue el mismo entrenador, que es Pellegrini, con ese 4-2-3-1 que le caracteriza al entrenador chileno. Es un juego de posesión, de toque, intentar jugar bonito, también buscar los espacios en banda. Veremos qué tal se puede desenvolver ahí tanto Pablo García como Riquelme. Luego, presionar arriba. Tienes un delantero como el Cucho que se mata a presionar a correr. Es de los que más corre para defender. Es el primero en defender. Luego, el pasito hacia adelante de Giolo Celso. Creo que es clave para ver cómo puede mover él al Real Betis con la baja de Isco. En el doble pivote veremos qué tal de Osa, que yo creo que va a ser, como has dicho tú, un perfil más de stopper, más de parar, más de cortar, pues ese perfil que tenía Johnny Cardoso en el Betis. Pablo Fornals tiene que ser ese jugador más timón, más ese nexo de unión entre la defensa y el mediocampo. Y veremos qué tal se desenvuelve ahí el exfutbolista del West Ham. Y luego ya para hablar de la defensa, pues sin muchas novedades, salvo esa mejoría, te diría yo, en el lateral izquierdo con Junior Firpo. Has reforzado los centrales, has mejorado la portería. En general, yo creo que la plantilla, pese a la salida de Cardoso y Anthony, se ha mantenido en un nivel bastante similar. No creo que haya ni oído ni mejoras ni que haya empeorado. Si viene Anthony, ahí yo afirmaría que la plantilla ha dado un pequeño saltito, ha subido un escaloncito. Sí. Y la verdad que yo espero grandes cosas para el Betis esta temporada. Ojalá sea así porque se está trabajando bien para que eso termine siendo, a ver cómo funcionan los jugadores que no conocen la liga, en el caso principal de Osa, que lo que he dicho, perfil
que va a hacer una función de Johnny Cardoso, pero sin ser Johnny Cardoso, porque es un jugador también que se aventura más a ir arriba y a lo mejor ver cómo encaja con el papel de Manuel Pellegrini, de que sea ese pivote, ese ancla que era Johnny Cardoso. Así que bueno, habrá que ver qué pasa por aquí y sobre todo también cómo se unen las piezas para que el Betis no genere tantos goles, que es lo que está pasando en esta pretemporada, sobre todo con esas subidas de Junior Firpo, ver qué De Osa haga de ese stopper, de ese ancla y de así evitar que los centrales no se abran tanto a banda, que muchas veces el Betis sufre en eso en las contras de varios equipos. Así que por ese lado, bueno, habrá que tener cuidado y ver cómo termina esta planificación deportiva del Betis para esta temporada, que de momento yo creo que tiene bastante buena pinta. Pues sí, yo creo que tiene bastante buena pinta. El año pasado, vamos a hacer un breve repaso ya para finalizar este vídeo y el análisis del Betis en esta previa de la Liga, en el episodio 3 de la temporada 1, el Betis quedó sexto con 60 puntos a 10 puntos del Villarreal. Flojeó mucho las jornadas finales el Betis. De los últimos 5 partidos empató 3, palmó 1 y ganó 1. Pero yo creo que fue ya también una situación de estar más full focus en la Conference League. Se veían ya dentro de Europa League completamente. El sueño de Champions finalmente se desvaneció. Pero bueno, yo le auguro una temporada al Betis totalmente similar. El año pasado hizo 60 puntos, bastante bien. Yo creo que rondará por ahí esa temporada del Betis, unos 60, 65, 58. Yo creo que estará por ese arco y yo creo que repetirá posición seguramente. Sus principales rivales van a entrar en competición europea por primera vez en mucho tiempo. El Rayo lleva muchos años sin entrar en Europa y el Celta de Vigo lleva desde 2016 y 2017, en esa histórica temporada de que casi rozan unas finales, sin entrar en Europa League. Entonces yo creo que eso es un punto positivo para el Betis, que ya están totalmente acomodados a jugar 3 competiciones, a jugar Europa. Creo que no se le va a hacer para nada extraño al conjunto de Manuel Pellegrini y yo creo que va a repetir una posición sexta perfectamente. Creo que es algo bastante claro. La verdad es de los pocos equipos que creo que va a repetir posición exacta. Creo que está un escaloncito por debajo del Athletic Club de Bilbao y del Villarreal, que están en otro aspecto futbolístico, sobre todo porque el Villarreal tiene mucho dinero y ha fichado muy bien. Y el Athletic Club ha mantenido a Nico Williams, que creo que es una pieza súper importante. Tiene a futbolistas como Sánchez, Iñaki, Aguirre Zabala, Vivian, van a fichar seguramente a Laporte, han fichado a Areso, Unai Simón, en fin, Sí, sí. es un equipazo. Y creo que el Betis, con todo lo que tiene, con todas las bajas que tiene y con el principio de temporada que se le viene, creo que va a quedar en esa posición sexta. Tú como aficionado, ya creo que es la última pregunta que vamos a hacerte. ¿Qué opinas al respecto? Si crees que esa posición es bastante realista y si ese objetivo quinto puesto para quedar en una posible entrada a Champions, ¿lo ves factible? Eh, Viendo el panorama ahora mismo, una sexta plaza creo que no sería ni tan mal. Yo creo que ahora mismo el beticismo con una sexta plaza de seguir estando en Europa y un buen papel en Europa League, de no caer demasiado pronto como ha pasado en muchas ocasiones, y a lo mejor en Copa llegar a unas rondas un poco avanzadas, yo creo que con eso no está mal la temporada, viendo además ese duro golpe de Isco que ha sentado, como se ha desatado el caos en todo el beticismo, hasta tal punto en el que se exigía un poco ese cambio de la planificación deportiva de que se buscara un mediapunta. Ha llegado a sonar como siempre suena el nombre de Dani Ceballos. Pero Veremos qué pasa con el futbolista del Real Madrid. Al final he leído bastantes noticias sobre que Xavi Alonso no cuenta mucho con el sevillano, así que es, es la novela de todos los veranos con Dani Ceballos. sí, Es la novela de creo lo todos los mismo. veranos, así que veremos qué pasa en ese caso. Y yo creo que, o sea, sí que es verdad que ahora con la marcha, con la falta de Isco en este inicio de temporada, puedes decir, bueno, cuidado Ceballos, que pueden hacer el esfuerzo de traerlo y tal, pero creo que hay como demasiadas heridas abiertas aún entre directiva y el propio Dani Ceballos. Entonces no creo que ahora mismo pueda volver al conjunto verde y blanco.
Pero bueno, aún así hay jugadores que pueden dar ese paso al frente, que están obligados a dar ese paso al frente. Ya lo Totalmente. decíamos, en toda la temporada están obligados porque se ha confiado en ellos. Ahora con este tiempo que va a estar fuera Isco, pues con más motivo aún van a tener que hacer un poco todos de la labor de Isco, porque es muy difícil, ser Es muy Isco. difícil Entonces por sustituir a Isco. eso por eso tienen que esforzarse todos en conjunto e ir a una. Y sobre todo yo creo que este inicio de temporada hasta va a ser la diferencia de ver si estás igual que el año pasado, mejor o peor, porque el año pasado ese inicio de temporada fue desastroso, esa primera parte. Entonces si esta primera parte de la temporada mejoras y mantienes lo que hiciste en la segunda mitad o lo empeoras un poquito, yo creo que ahí podemos estar a igual que el año pasado o incluso a lo mejor un poco mejor. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Así que nada, pues este es el análisis del Betis, el análisis también del Celta de Vigo, del Rayo Vallecano, del Osasuna y del Real Club Deportivo Mallorca. Espero que os haya encantado este tercer episodio de Previas de la Liga. Este ha sido un poquito especial. Como veis, el análisis del Betis se nos ha alargado un poquito, pero bueno, teniendo un invitado especial, era lo previsible y era lo obvio. Así que nada, espero que os haya gustado. Pues tanto mis aportaciones en los otros equipos, que lo he hecho solo, tanto como la aportación de Juan, gran aficionado del Betis, uno de los mejores especialistas para hablar del conjunto verde y blanco. Y como he dicho al principio del vídeo, seguidle en el Dharma si os gusta el wrestling, que está cogiendo un auge en los últimos años. Seguidle, darle apoyo, darle una oportunidad, creo que se la merece. Hace un contenido muy grande, de calidad, encima es constante, que es complicado ser constante, tiene esa constancia para subir vídeos. Ahora, bueno, todo el mundo está de vacaciones, pero en septiembre volver a la carga. Septiembre volvemos a la carga y volvemos a la carga con todo. Exactamente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. El jueves tendremos ya la última parte de estos vídeos con Villarreal, Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tenemos seguramente la parte más interesante con los 5 equipos que van a pelear este año en Champions, con el Real Madrid de Xabi Alonso. Nico Williams ha quedado, los tropecientos mil fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid, al igual que el Villarreal, y veremos el Barça de Hansi Flick, que con lo poquito que ha hecho en el mercado de fichajes ha sumado bastante, ha conseguido ese fondo de armario que necesitaba, y veremos qué tal se desenvuelve el conjunto del entrenador alemán. Así que nada, Juan, te despido ya, vamos a terminar ya este episodio, así que muchas gracias por verlo. Tenéis tanto mis redes sociales como las de Juan en la descripción, así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.